Buen día, buen día en este tiempo de servicio a Dios, el día del Señor. Eh, Nos gozamos de estar en este tiempo para poder compartir el mensaje de Dios, la palabra de Dios que nos edifica, que construye nuestras vidas y que nos forma para un vivir mejor y sobre todo para afirmarnos en la fe como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Este tiempo vamos a compartir esta palabra que tiene que ver mucho con el hecho de ser pueblo de Dios. Y vamos a ir nosotros a la palabra compromiso con Dios. Ya seguro algunos se darán cuenta de esto. Yo en mi casa serviremos al Señor. Un pasaje que posiblemente es muy común para muchos y que nos habla a nosotros de la necesidad de consagrarnos a Dios. Aquí vamos a leer solamente Josué 13 al 27. En realidad son los 27 versículos de Josué de este capítulo que hablan acerca de un momento crucial para con Israel. Ya estaban para entrar a la tierra prometida y Josué los reúne a todos los clanes, a todas las tribus, para estar frente a Josué y también para definir algunos detalles antes de entrar a la tierra prometida. Que de hecho, la tierra prometida no iba a ser simplemente tomarla y ya, que no, iba a haber todo un desafío. Y por eso que Josué les plantea este aspecto que es anticipado a ese desafío de tomar la tierra. Dice aquí la palabra: os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y las que ahora habitáis y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Además, Jehová expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a otros dioses ajenos, Él se volverá contra nosotros o contra vosotros, os hará el mal y os destruirá después que os ha hecho tanto bien. El pueblo entonces dijo a José: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos que habéis elegido a Jehová para servirlo. Testigos somos, respondieron ellos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová, nuestro Dios, serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la plantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo a todo el pueblo:
esta piedra no servirá de testigo, porque ella ha oído las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Buena palabra, ¿verdad? Una palabra de desafío y una respuesta también que afirmaba el hecho de seguir al Señor. Pero recuerden, el pueblo de Israel estaba con Josué. Josué había reemplazado a Moisés, un gran desafío, y de hecho que no lo hizo mal. Él fue uno de los 12 que fueron a ver la tierra, ¿no? La tierra prometida, y que él fue uno de los 2 que vinieron con un informe positivo de que se podía tomar la tierra. Los otros 10 dijeron, no, estos son gigantes, nosotros nos vemos como unas langostas entre ellos, no, nos van a derrotar. El pueblo se desanimó y por ese problema tuvieron que pasar 40 años en el desierto, por la incredulidad y por no haber confiado en Josué y Caleb, los cuales sí tenían un buen informe y decían, esa tierra es nuestra, hay que tomarla. Ahora se encuentran de nuevo, ya después de ese tiempo, listos para entrar, ya con una lección, porque había pasado esta generación que había dudado de Dios. Ya no estaba esa generación, estaban digamos, los hijos de los que habían nacido en el desierto, ¿ya? Hay que recordar que de los que salieron de Egipto, según la Biblia, solamente Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto. Así que estos son los hijos, ¿ya?, de aquellos que salieron de Egipto. Y sabían qué cosa había ocurrido y también qué cosa había sucedido con sus padres en cuanto a la forma de dedicarse o de confiar, ¿no? Ellos venían de un mundo en donde solamente se adoraba, pues, no a Dios, al verdadero Dios, sino a muchos otros dioses. Eso es lo que Josué le está haciendo recordar en este encuentro, que ya estaban listos para entrar a la tierra prometida. Ya después de todo eso, era el momento esperado, pero esos 40 años pasados, ahora todos los padecimientos, las pruebas, ellos fueron para preparar entonces al pueblo, todas esas cosas para que pudieran tomar la tierra. Y ahora sí, ya estaban dispuestos. Pero antes de tomar la tierra, Josué los confronta y hay una confrontación. Pero primero vamos a ir a la reunión del pueblo. Josué, del capítulo 24, de 1 al 13, está todo ese detalle. Josué pues reúne al pueblo para darle las indicaciones finales, hace un recuento de todo lo que Dios había hecho, ¿sí? Y no solo quería hacerles recordar las maravillas, las maravillas de Dios, esas maravillas de la mano poderosa de Dios, sino que él también quería mostrar de dónde habían salido ellos, de dónde los había sacado Dios y qué necesitaban como requisito para entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que necesitaban para entrar a esa tierra que ya era de ellos prácticamente? Ellos debían seguir y servir con todo al Señor. Y debían olvidar a los dioses que sirvieron sus padres y los pueblos cercanos a ellos. Esto implica también, ¿no?, que debían dejar ciertas costumbres que no eran aceptas a Dios y dedicarse completamente al Señor, porque Dios es muy celoso. Toda casa, toda familia debía servir al Señor. Bueno, dentro de esa perspectiva, Josué ya relatando todos esos detalles y cómo debía ser esa consagración, les propone entonces algo: la búsqueda de esa consagración, de una dedicación. Primero, antes de ir a tomar la tierra prometida, aquello que es de ustedes, primero tendría que estar bien con Dios. Tenía que afirmarse en el Señor. Y aquí habla de una consagración. Así que Josué los lleva a la búsqueda de una consagración para servir al Señor. Es un momento solemne, un momento de reunión donde ahí se olvidaban de sus quehaceres, sus
problemas o situaciones particulares para que como pueblo, ¿no? Frente a ese hombre de Dios, el cual se estaba desafiando, tenía que dar una respuesta. ¿Mm? Esto, esto nos hace recordar, las grandes reuniones suelen pasar constantemente, pasaban ahí en el tiempo, en la Torá aparece mucho, ¿no? En el Génesis, el Éxodo, también Moisés los reunía, ¿se acuerdan? Reunía a todo el pueblo para darles a conocer la palabra de Dios, darles a conocer también las directivas y qué es lo que debían de realizar como pueblo. Estas reuniones, esas asambleas, nos hace recordar también a los servicios, a los cultos, en donde cada domingo o cada momento de reunión hay un desafío que seguir, un desafío que tomar. Deberíamos hacer de esta manera nuestros servicios, pero lo que sucede es que lo hemos acostumbrado más bien a tener estos servicios de otro modo y los extrañamos de verdad, pero ya se acerca el tiempo, de acuerdo a lo que establecido que hay, va a haber ya las reuniones, hay que, sí, de hecho, tener el cuidado por la situación que vivimos, pero esto no ha sido toda esta etapa digamos, un impedimento para la iglesia. Lo que sí ha sido es para ver algo importante y creo que Dios ha permitido esto. Tomar esta directiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos como que extrañan los cultos y se han ido enfriando, se han ido alejando del Señor. Y aquí muestran algo que es importante y necesario recalcarlo. Sí necesitamos del culto, aunque en el culto propiamente lo hacemos a Dios, cada uno de nosotros. Nuestra vida debe ser un culto, una consagración a Dios. Y como consecuencia hay servicios y cultos en lo que llamamos, bueno, en el local donde funciona la iglesia, porque la iglesia no es el edificio, no es el edificio, definitivamente no lo es. Solamente en la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, muchos se han sujetado y ligado solamente a ir a la iglesia los domingos o las reuniones que hay en la iglesia en los días. Y dependen de eso en su vida espiritual. Y creo que ahí también es culpa de los pastores, porque hemos aplicado mal en ese asunto. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual no depende de ir a la iglesia o a un lugar donde se reúne la iglesia, sino depende de nuestra relación con Dios. Depende del encuentro con Dios, depende de nuestra afirmación con Dios. Y aquí Josué está haciendo justamente eso, el desafío del pueblo para que se confronte a quién están sirviendo. Al caminar entonces con Dios hay momentos en que Dios nos demanda por medio de sus siervos una dedicación completa, por medio de sus siervos, pero esto no es un llamado personal, sino para todo el pueblo, para todo el pueblo. Eso es lo que ocurrió ahí, pero también hoy día que estamos como el Día del Señor y como iglesia, porque igual, aunque no nos reunamos físicamente, somos iglesia y debemos mirar como iglesia, somos el pueblo. Entonces, aquí hay un desafío, un llamado para el pueblo. Y como pueblo de Dios no podemos quedarnos en la pasividad cuando Dios nos demanda servicio para luego tener sus promesas y vivir en ellas. Y otra cosa más, tú dirás, bueno, servicio, pero no puedo servir porque no se abre la iglesia. Eso es otro problema que tenemos, porque servir al Señor no implica servir solamente en el local que nos reunimos y que se establece como el lugar de reunión de la iglesia. No, servir a Dios es hacer el servicio ¿en dónde? Pues en el mundo, en la tarea terrena, aquí en las circunstancias que Dios nos ha puesto. Ahí es el servicio a Dios. Ya lo decía Wesley. John Wesley decía, mi parroquia es el mundo. No es el lugar donde se reúne la iglesia. Hemos encerrado a la iglesia en un solo lugar y ahí creemos que entonces si haces una labor o tienes una indicación ahí para hacer algo ya estás sirviéndolo. El servicio a Dios tiene que ver con tu vida, tiene que ver con mi vida, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos.
servimos a Dios. Y por eso el desafío de consagrarse y servir a Dios. Josué entonces confronta esto. Josué los confronta con un desafío de seguir a Dios y dejar que Él conduzca la vida del pueblo. Debían de servir al Señor que los había liberado. Qué bueno saber que Dios es el que nos da, nos permite ver sus maravillas, pero también necesitamos nosotros desafiarnos ante eso. ¿Por qué? Porque somos muy olvidadizos. Muy olvidadizos. Olvidamos fácilmente aquello que Dios ha hecho. Tantos milagros, tantas evidencias que Él ha hecho y nos olvidamos de lo que Él hace. Por eso el desafío en lo anterior decía, recordando esto, pues dice, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Es necesario, como dicen Hebreos, despojarnos de todo peso que nos agobia. Peso del pecado, pero también peso de esa confrontación de que nadie puede estar en la función de Dios o en el lugar de Dios. Nada, ninguna cosa. Ni lo que nuestros padres por costumbres hacían, ni tampoco nosotros en el lugar de donde procedemos. A veces puede haber, pues, idolatría, otras formas de creencias, otras formas de creer en Dios, muy respetables, pero que no podemos seguir nosotros, ¿verdad? Ahora, y si por eso les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y viene este desafío. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué les dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál sería tu respuesta? Pero miren, este pueblo, claro, ahí dijeron sí. En la historia nos damos cuenta de que se olvidaron de este desafío de Josué. Y muchas veces las reuniones que tenían, sí, decían, sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Y saben que caía en esa rutina religiosa, de acordarse de Dios solamente en esos momentos y ahí consagrar nuestras vidas, dedicarnos, pero cuando vamos a la vida cotidiana nos olvidamos completamente de esto. Bien, pero muchos habían entonces visto las promesas hechas reales para su familia, pero ellos tenían que pagar el precio. Esta confrontación era necesaria porque se requería una decisión definitiva. Israel tenía que responder ante este desafío. Y si pretextaba o ponían argumentos inconsistentes para evadir el compromiso, no serían bendecidos y sus vidas quedarían inoperantes y no podrían tener la tierra prometida. Así que el desafío era sí o sí. Así que el pueblo sí, en alguna manera en la respuesta vamos a ver qué es lo que hacen, pero en la historia nos damos cuenta de que fue diferente. Bueno, así la iglesia también debe tomar una decisión concreta y confrontarse con el desafío de Dios. Pero decía muchos, posiblemente también ante una circunstancia como esta o las situaciones que viven, comienzan a enfriarse, abandonan a Dios, dejan a Dios en estas circunstancias. ¿Cuántos se han alejado de Dios? ¿Cuántos por medio de esta situación de la pandemia ya desconfían de Dios? Otros, esta prueba ha servido para afirmarse, para comprometerse, para buscar de Dios, para seguir adelante con Dios, para querer anhelar más y entregar la vida a Dios. Estos son tiempos así. Y por eso decimos también, la iglesia entonces tiene que estar consagrada. La iglesia de hoy día tiene que estar firme en el Señor. Todos necesitamos estar firmes ante este momento difícil en los acontecimientos mundiales. Es el Señor el soberano y Él es el que nos da la firmeza. Así que el pueblo recibió el desafío de Dios, ¿sí? Ese desafío que venía de parte de Josué. Pero era la inquietud de Josué, pero que también era la voluntad de Dios. Israel entonces recibió el desafío
La iglesia ha recibido también una visión clara para el servicio a Dios. Y no podemos quedarnos pasivos. Hay que tomar la decisión correcta. Las familias también. ¿Quieren la bendición? Sirvan a Dios. ¿Quieren la maldición? No sirvan a Dios. ¿Cuál escogeremos? Hay solo una alternativa. La única alternativa. Servir a Dios. Pero ahí está también el dilema. ¿Qué es servir a Dios? Vuelvo a repetir, servir a Dios es entregar toda la vida, estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios cada día, porque servicio implica adoración, y la adoración no está ligada solamente a ir a la iglesia o estar sujeto a la iglesia, sino estar ligado al Señor. Y como consecuencia, por supuesto, estarás identificado con la iglesia y estarás también sirviendo en algún lugar de la iglesia que ya se conoce como las iglesias locales, ¿verdad? No estamos diciendo nosotros que abandonemos la iglesia y hagamos entonces un cristianismo aparte. No es la idea nuestra, no es la idea esa, tampoco es la idea de Josué. El servir a Dios estaba en función al pueblo, pero no volvamos ese servicio una actitud religiosa, una costumbre, un hábito y una forma solamente de apagar nuestras conciencias y de creer que eso está bien, mientras nuestros actos dicen todo lo contrario. Así que si queremos que Dios derrame sus bendiciones en nuestra familia, hay que tomar el desafío. Dios nos hace un llamado para que olvides todo aquello que no permite consagrarte y servir al Señor. Ahora, la pregunta aquí salta a la vista. ¿Qué es aquello que no permite consagrarte? Quizás tú estás en el nivel de la lucha con respecto al pecado. Hay cosas que no puedes doblegar. Hay situaciones que no te permiten y siempre paras fallando a Dios. Entonces, por lo tanto, te has conformado y bueno, dices, así soy, no puedo hacer más, mi vida es así, ya no puedo. Simplemente, bueno, Dios, tú sabes cómo soy. Es que bueno, Dios puede permitirte esos pecados. Bueno, confiésalo, dedícate a Dios y vas a ver. De repente te viene otro momento y puedas seguir adelante y doblegar esa situación y triunfar sobre eso. Pero necesitas consagración. Necesita que Dios opere en tu vida. Dejar a que Dios opere, que el Espíritu Santo haga su obra, ¿no? Y no hacer el esfuerzo nosotros con nuestras propias manos, con nuestra propia naturaleza, de vencer aquellos deseos malos y de los pecados que muchas veces se anteponen a un servicio a Dios, a una entrega a Dios. Pero ese es uno. También puede ser tus tareas, tus trabajos, y ahí puede ser que tú pienses que eso es más importante. ¿Qué cosa es más importante en tu vida? Dios debe ser lo más importante. Es lo que Josué está tratando de proponer al pueblo aquí. Y luego de eso, por supuesto, de poner a Dios en el lugar primordial de la vida, ahí en el todo de la vida, entonces podrás hacer tus tareas, dedicarte a tu trabajo y a lo demás, porque eso también va a ser un servicio a Dios. Ya no lo vas a ver como algo alterno, ¿no? Porque como no vives a Dios y estás dedicado al trabajo y se has dedicado a las cosas mundanas, no, en algo te tienes que dedicar. Para algo Dios te ha preparado, pero también en la tarea que haces diariamente, ese servicio también debes hacerlo para Dios, si es que estás consagrado, si es que estás dedicado. Así que nada debería ocupar o digamos, interrumpir ese servicio a Dios, cualquiera que sea, profesión, servicio, deporte, música, la ocupación que tú tengas. Ya, no hay ninguna excusa. El servicio a Dios lo podemos hacer todos. No es solamente el pastor que está consagrado, no solamente son los líderes que están consagrados. Toda la iglesia tiene que estar consagrada. Y si tuviéramos una iglesia consagrada,
qué cosas no haríamos, qué tremendas cosas no se harían y grandes maravillas ocurrirían. Y el problema que tenemos es que tenemos una iglesia que está débil en esa dimensión. Pero el poder de Dios está ahí. Y el Señor quiere una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa. Y necesitamos manifestar ese aspecto también como iglesia gloriosa. Hay que recibir entonces ese desafío de Dios. Nos dice más adelante entonces que el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino y por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Hacen recordación que el Señor arrojó a todos los pueblos delante de ellos. ¿Por qué? Porque Israel estaba sirviéndole. Y Josué les dice después: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestro pecado. Está anteponiendo aquí este aspecto, que no podrán servir a Dios si andan en rebelión, si andan en pecado, si andan en situaciones de desafío frente a Dios. El que se ha consagrado a Dios, que se dedica al Señor, ya no puede estar jugando, ya no puede estar haciendo, ¿no? Y en alguna manera teniendo actitudes de rebeldía frente a Dios. O algunos, posiblemente, porque no se han dado cuenta, están en el nivel de buscar la voluntad de Dios. Yo lo he escuchado así. Dicen: estoy buscando la voluntad de Dios. No saben la voluntad de Dios. El creyente, la iglesia que sirve a Dios, sí sabe la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque están en la palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Ahora, hay que entenderla, no aplicar alguna interpretación por aquí o antojadiza, ¿no? Literalista, o algunas aplicaciones que a veces se da y confunde. ¿Por qué? Porque hay algunos que hacen leer la Biblia o decir a la Biblia lo que no dice la Biblia. En lo que la Biblia sí es clara, necesitamos confrontarnos. Siempre nos gusta más bien mirar aquellas cosas que a veces no se entienden, entonces lo aplicamos por aquí o por allá y ahí hacemos algunos zancochados de la palabra, pero no debe ser así. La Biblia es tan simple en cuanto a su mensaje y se necesita trabajar el texto de acuerdo a lo que dice. Servir a Dios implica adoración. ¿Y sabes cómo? Una de las primeras alternativas, simplemente amar a tu prójimo, amar al otro, servir a Dios y servir también a tu prójimo. Con eso tenemos ya un desafío ganado. Necesitamos entonces romper ese aspecto y acá nos dice pues que Dios es santo y Dios es celoso y entonces no permitirá y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Y será que en eso también estamos fallando? Dios ha cubierto nuestro pecado, nuestra naturaleza vieja, y hemos nacido de nuevo. Y muchas veces, como creyentes, hacemos gala de eso. Sí, yo no he nacido de nuevo, ya soy una nueva criatura, ya estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Pero vivimos de acuerdo a esa nueva criatura, a esa nueva dimensión, de la nueva creación en Cristo. Creo que ahí está el desafío. Ahí está la cosa. La santidad implica separación para Dios, separación del pecado y de todo aquello que Dios aborrece para ir al encuentro con Dios, a la búsqueda de Dios. Esto es importante asumirlo en medio de una situación de ingratitud muchas veces y de rebeldía. Hoy necesitamos estar atentos con Dios y en buscarlo a Él. Y acá está la respuesta otra vez, porque el pueblo, a pesar de que José le dice estas palabras fuertes, el pueblo le responde también a ese desafío. Eso es lo que también tiene que hacer la iglesia, tener una respuesta.
no puede quedarse con las cosas que ha conseguido. Ningún creyente debe quedarse en camino así. No, pues ya, ahora y vivir de lo que hizo el Señor en el pasado, ¿no? Hay que renovarse, hay que cambiar, hay que ser transformados. Dice un refrán que viene de la Reforma, la iglesia reformada siempre reformándose. Hay necesidad de un cambio, de una transformación continua. Hoy, lastimosamente, el creyente ha entrado a un conformismo, a la idea de que no hay que cambiar nada, ni las cosas que hay en la iglesia, no se puede cambiar. No, sí necesitamos hay un desafío de cambio, no podemos conformarnos, hay que asumir el rol y caminar, buscando más al Señor y dependiendo de Dios para cada cosa. Por eso la guía de Dios es importante, porque no podemos caminar solos en este peregrinaje. Está el Señor a nuestro lado. Hay que tomarnos de la mano del Señor. Así que la familia cristiana debe dar respuesta a las propuestas de Dios. ¿Qué harán? ¿Serviremos al Señor? Claro que sí, pero hay que afirmarlo y renovar el pacto. Hemos hecho un pacto con Dios. Esto va a ser al final, vamos a recordarlo. Sí, el pueblo dijo, no, sino que al Señor serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quizá pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios. El pueblo respondió, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Oh, ¿qué cosa es lo que te impide servir a Dios? De repente no es pecado, no es alguna lucha que tú tienes, no es las preocupaciones que tienes diariamente o tus tareas que a veces las ves lejanas de Dios. De repente pueden haber cosas en la vida que se conviertan en dioses o que asumen el lugar de Dios. Y sin ser idólatras, y perdóname, sin ser idólatras, estamos siendo idólatras, adorando cosas, situaciones, adorando de repente títulos, propiedades, afanes de la vida, sueños, que no son malos, todas estas cosas que hemos dicho en algún momento, sino que cuando estos ocupan el lugar de Dios, interrumpen la relación con Dios. Así que los dioses, y de esto nos hemos jactado, de no ser idólatras o no tener imágenes o adorar imágenes, pero te puedes estar haciendo imágenes en tu vida, en tu corazón, en tu mente, que son las que determinan tu vida, que determinan tu caminar y se convierten en dioses. A esos hay que sacar de esa manera. ¿Qué cosa es lo que se pone en el lugar de Dios en tu vida? Acá dice que el pueblo dijo, entonces, primero Josué, ¿qué tal esos dioses ajenos dentro de vosotros? Y el pueblo dijo, a vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hay que obedecer al pacto de Dios. Y por eso dicen el 25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y luego dice que escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios para hacer confirmación de aquello que están haciendo. Hizo un acta de qué cosa, de esa consagración del pueblo. Y luego tomando una piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, aquí esta piedra no servirá de testigo, porque ella ha oído las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Ya estaba el asunto. Un desafío, un pacto, renovación de ese pacto, firma en un documento, ¿ah? Sellado ahí, y luego también una piedra como testigo. Ese libro de la ley sería como la palabra que está conformándose. El pueblo comprometido con la palabra, con ese pacto. Y luego también el testimonio de la piedra. Y recuerden,
En el Nuevo Testamento nos dice la Biblia que Cristo es la piedra. Y esa piedra viva, entonces también nos es de testigo de aquello que Israel tuvo que hacer, pero que también nosotros tenemos que hacer. Así que Jesús es el testigo también nuestro, que delante de Él hacemos el pacto y en el nombre de Él, ¿no? Y afirmándonos en la palabra de Dios. Creo que este recuento de pueblo de Israel para la iglesia nos hace reflexionar y nos hace también tomar un desafío de servir a Dios mientras vivamos en esta tierra. Y sobre todo, afirmarnos para tomar la tierra. Aquí ya tiene otra proyección, ¿verdad? No solamente esta tierra prometida como en Israel, esa tierra de Canaán que después lo tomaron, ¿no? Sino también esa tierra que Dios nos ha prometido a todo aquel que sigue a Jesús. Ahora, muchos de nosotros queremos las promesas para nuestras familias, pero no queremos la confrontación, no queremos pagar el precio porque eso cuesta. A Israel le costó, tuvo que conquistar la tierra, no fue fácil. Ahora, no se quiere la confrontación porque sabemos que Dios va a requerir una decisión definitiva. No queremos, yo con lo que tengo está bien, ya aquí Dios sé que está bendiciéndome y con eso basta. No basta. Tienes que ser también desde esa perspectiva ambicioso espiritualmente. No basta con aquello que Dios haya hecho hasta ahora en tu vida. De repente por bendición, porque Él ha querido, por misericordia, te tiene en un lugar, pero hay otras cosas más que Él quiere para ti. Así que es aquí donde comienza a ponernos argumentos, ponemos argumentos a Dios y esos argumentos inconsistentes para evadir un compromiso. Y quiero decirles una cosa hoy día también. Esta generación es una generación que no quiere compromisos. Lo he escuchado de hace mucho tiempo. No quiero comprometerme en eso, no quiero ver esto. Que se encarga de aquella cosa. No, eso no es para mí. Y algunos dicen, no, es que no siento hacer eso. Como si el hacer para Dios, servir a Dios, tiene que ver con sentimientos, emociones. Primero tengo que sentir para entonces ahora sí hacerlo. No. Servir a Dios implica entrega de la vida y más allá de las emociones o sentimientos. Luego de eso vendrá las emociones o sentimientos. Posiblemente sí, pero no antes. No antepongas al servicio a Dios tus sentimientos, tus emociones o tu sentir, ¿no? Que a veces lo confundimos, ¿no? Pues no, es que el Espíritu Santo tiene que decirme a mí. Sí, el Espíritu Santo tiene que hablarte a ti, pero no significa que te haga sentir algo especial o algo que tenga que ocurrir especialmente para que recién reacciones. Reaccionemos ahora, porque el desafío es de Dios. Así que, recuerden, esa actitud no nos bendice y nos hace vivir un cristianismo inoperante, sin triunfos y con muchas derrotas. Pero no queremos terminar de esa manera. Queremos desafiar al pueblo, a un pueblo que se consagra, que se dedica al Señor, que realmente quiere hacer de su dedicación a Dios una vía real, eficaz, porque es pueblo de Dios. Si somos pueblo de Dios, entonces hagamos una cosa. Tomemos el desafío de Josué. Y yo te dejo ahí para que tú leas de tanto en tanto Josué capítulo 24. Y ahí defina siempre cómo estás, en qué condiciones te encuentras, de qué manera como iglesia estás mirando los aconteceres. Y toma el desafío que Dios te da en el tiempo de la situación que estás viviendo. Vamos a orar. Y dejemos que Dios entonces haga su parte. Y por supuesto, para que haga su parte, tiene que haber dedicación y disposición. No olvides esto. Y ese es un consejo. Israel, a pesar de que dijo que sí y que había consagración y dedicación, la historia de Israel nos cuenta de la rebelión del pueblo durante muchos momentos. Por eso tuvieron división, por eso
2 veces fueron invadidos, ¿no? En otras llevados a cautivos. Y luego, cuando vino Jesús, estaban dominados por un imperio. Después, en el año 70, fueron desterrados todos y se les quitó territorio hasta 1948, que regresaron. Y también recordemos todos los sufrimientos que han tenido como pueblo. Pero la iglesia entonces tiene que saber que el ejemplo de Israel nos muestra que esa rebelión nos permitió a los gentiles entrar a la promesa. Pero recordemos, tampoco hagamos lo mismo que hizo Israel. No juguemos a la religión, no juguemos con Dios. Dios es un Dios celoso, dice la palabra. Hagamos conforme a su propósito. Sirvámosles mostrando misericordia, mostrando amor, mostrando justicia, mostrando aquello que tiene que ver con el testimonio firme de una vida consagrada a Dios. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por el tiempo que nos has permitido compartir este mensaje. Ahora, Señor, solamente queda, Señor, en esta meditación, que tu iglesia y aquellos hermanos que han escuchado y aquellos que de repente todavía no han tenido un encuentro contigo puedan encontrarse contigo y ser parte de la iglesia y entrar a esta dedicación y a esa disposición para servirte completamente. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites estar aquí. Y esta apertura por medio de la virtualidad, por medio de las conexiones por internet, que nos permiten también bendecir y dar una palabra a tu iglesia, a tu pueblo y a todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios. Señor, ahora, en medio de las situaciones que estamos viviendo también, Señor, haz milagros. Oramos por aquellos que están en momentos muy difíciles, los que están en la unidad de cuidados intensivos y sus vidas están pendientes de un hilo. Señor, oramos por ellos. Tú los conoces, Señor. Y también algunos son amigos nuestros, conocidos nuestros, y hay otros que no conocemos, pero que están padeciendo esta situación. Señor, haz tu obra. Y también, Señor, que como pueblo también tomemos conciencia y nos cuidemos unos a otros ahora en medio de esta situación. Y esperamos, Señor, que finalmente esta virus se atenúe y ya no tenga ese dominio que tiene hasta ahora en el mundo. Estamos padeciendo, Señor, pero necesitamos de tu mano poderosa para que sea vencido todo y que tú guíes a los médicos y, Señor, que pueda haber ese remedio finalmente y salir de esta situación. Y tu iglesia consagrada, dedicada a Dios, pues vengan los tiempos de maravillas y de prodigios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, damos gracias por todo. Hoy ha sido un día especial. Bueno, todos los días con el Señor son especiales, pero solamente quiero decirte, la palabra de Dios es la guía para la vida. Eso te da sentido para vivir. No hay otro propósito. Gracias. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.